de responsabilidad que hace que al final el fiscal formalice la investigación preparatoria contra esta persona. Sin embargo, durante la investigación preparatoria, vamos a suponer que en determinado momento el abogado del investigado presenta un vídeo en el cual, pues, luego de que se visualice el mismo, se verifica que en realidad esta persona X, respecto a la cual el fiscal ha formalizado la investigación preparatoria, en realidad no ha sido la persona que ha agredido con el arma blanca al agraviado, que luego murió, que luego falleció, sino que en realidad, y en ese vídeo, que lo ha tenido una persona ahí, que en un primer momento, por temor, no quiso presentarlo, no lo presentó, pero que luego de formalizar la investigación, sí lo ha hecho. En ese vídeo se ve que en realidad, pues, quien causa este hecho, quien agrede al agraviado con el arma blanca, es en realidad, pues, otra persona, la persona Y, ¿no? Que no es la persona X respecto a la cual se ha formalizado, ¿no? Entonces, ante esta circunstancia, pues, es evidente que tendrá que disponerse el sobreseimiento respecto, el fiscal tendrá que pedir el sobreseimiento respecto a la persona X, respecto a la cual formalizó la investigación preparatoria, puesto que el hecho objeto de la causa no puede atribuírsele a él, porque él no tenía nada que ver, y si es que es cierto en un primer momento, hubieron indicios en mérito a lo cual el fiscal formalizó, con este hecho evidente, concreto de la visualización de este video, en el cual de manera fehaciente se vea que es otra persona a la cual se conoce, está individualizada, identificada, porque es un vecino del lugar, quien ha cometido el hecho, es pues que tendrá que pedirse el sobreseimiento, puesto que este hecho no puede atribuirse al imputado X respecto al cual se formalizó la investigación preparatoria. Bien, ahora el segundo supuesto de sobreseimiento es pues cuando el hecho imputado no es típico, ¿no? El hecho imputado no es típico. Bueno, y estos supuestos sí se pueden dar. Por ejemplo, asumamos que quizás el fiscal, luego de las diligencias preliminares, formaliza una investigación preparatoria contra una persona quien imputa haber cometido un delito de estafa previsto en el artículo 196 del Código Penal. Sin embargo, desarrollada la investigación preparatoria, se acopian documentos, se reciben declaraciones testimoniales, se actúan diversas actuaciones y al final de la misma pues se logra determinar, vamos a suponer, que en realidad no estamos ante un engaño suficiente, no un engaño suficiente el que se habla en la doctrina para estar ante un delito de estafa, ¿no? Se ha señalado pues a nivel doctrinario, incluso algunas resoluciones de la Corte Suprema, que el mero, por ejemplo, una mera enunciado de decir algo a una persona, y si esta persona también no adopta algunas medidas para cautelar debidamente su patrimonio, entonces, por ejemplo, por decir, no permitiría que se configure el delito de estafa, no sería típico. Entonces, si no hay un engaño suficiente, si no hay una puesta en escena, también que haga inducir a error al agraviado, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, podría decirse, pues, que no estamos ante un hecho típico. También en este caso, se dice que puede sobreseerse cuando estamos ante una causa de justificación, ¿no? Y también igual, vamos a suponer en este caso que estamos ante un supuesto de que se atribuye a una persona haber cometido un delito de parricidio y que durante las diligencias preliminares se formaliza la investigación preparatoria respecto a una persona, ¿no? Sin embargo, con más tiempo durante la investigación preparatoria, se logra determinar que en realidad esta persona que ha matado a otra, que ha matado, vamos a suponer, pues a su conviviente, en realidad actuó bajo circunstancias de una legítima defensa, por ejemplo, ¿no? De una legítima defensa perfecta que, como nosotros conocemos, está establecida como una causa de justificación en el artículo 20, numeral 3 del Código Penal, ¿no? Y que entonces, luego de la investigación, se determina de manera fehaciente que se dan los tres elementos de la legítima defensa, es decir, que ha existido una agresión ilegítima, que ha existido una falta de provocación suficiente y que ha existido una necesidad racional del medio empleado. Entonces, si eso se determina y de manera fehaciente, el fiscal podría pedir pues un requerimiento de sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Hay una resolución, hay un recurso de nulidad, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el caso 910-2018, donde trata un caso interesante. Bueno, este caso llegó a juicio, pero en juicio se demostró que
una persona, en este caso una señora, que había matado a su conviviente, había actuado en realidad en legítima defensa y sobre la base de eso se la absolvió. El caso en concreto más o menos está referido a que un día la señora estaba en su casa, llega a su conviviente, empieza a agredirla, quería estrangularla, según la versión de ella, estaban en la cocina, ella estaba en el piso, ya ella sentía que estaba pues realmente por asfixiarla, y es en esas circunstancias pues que ella coge un cuchillo, lo que primero encontró a la mano estaba en la cocina, y con el cuchillo pues le asestó al agresor, que era su conviviente, y como consecuencia de ello esta persona falleció. Entonces a esta persona se le imputó haber cometido el delito de parricidio, y sin embargo, pues al final se determinó que había actuado bajo una circunstancia de legítima defensa, porque en principio había una agresión ilegítima por parte de su conviviente, no estaba legitimado, obviamente, que llegue a la casa a agredirla físicamente, psicológicamente. En este caso, ella tampoco provocó esta circunstancia, y se concluyó que el medio que se empleó en este caso, el cuchillo, era, había una necesidad racional de ese medio empleado atendiendo a las circunstancias en concreto, que ya estaba siendo asfixiada, porque incluso había un certificado médico legal en el cual se determinaba que tenía determinadas lesiones en el cuello, y pues que se justificó que lo primero en este caso que encontró como una manera de efectiva para poder defender y salvar su vida era el cuchillo que pudo encontrar ahí en la cocina en esas circunstancias en las que estaba siendo atacada. Y sobre la base de eso, pues se la absorbió, ¿no? Entonces, pero considero que podría, en este caso, si es que durante la investigación preparatoria se ha determinado fehacientemente esta circunstancia, poder incoar el fiscal un requerimiento de sobreseimiento por esta causa de justificación. Asimismo, puede el fiscal incoar un requerimiento de sobreseimiento por una causa de inculpabilidad, que como conocemos pues nosotros puede ser un caso de error de prohibición, que en este caso tendría que ser de carácter invencible, o también, por ejemplo, un error culturalmente condicionado, ¿no? Que, bueno, se faculta acá, se señala acá en este artículo 344 que podría incoarse el sobreseimiento por esa circunstancia, y en todo caso, pues será materia de debate en la audiencia de control de sobreseimiento, si es que se declara fundado o no este requerimiento realizado por el fiscal. Cuando estamos hablando de error culturalmente condicionado, hay que tener en cuenta que la Corte Suprema, por ejemplo, ha emitido un acuerdo plenario, que es el Acuerdo Plenario 1/2005, en el cual justamente trata del error culturalmente condicionado relacionado con los delitos de violencia sexual, ¿no? Y establece algunos criterios que deben tenerse en cuenta. Se señala que, por ejemplo, cuando una persona a quien se le imputa haber cometido el delito de violación sexual de una menor de edad, y está alegando que no ha podido comprender el carácter delictuoso de su acto por sus costumbres, por su cultura. Entonces, pues, es en este acuerdo plenario que se establecen algunos lineamientos que tienen que tenerse en cuenta para analizar este aspecto, ¿no? Como la circunstancia que necesariamente tendrá que hacerse una pericia, como que este supuesto es algo excepcional, que tendrá que analizarse debidamente eh, y adecuadamente todo lo que se actúa en el proceso, que el perito antropólogo tiene que ser un perito calificado, tiene que ser un perito con experiencia por la naturaleza del hecho que se está eh, tratando. Entonces, pues en este acuerdo plenario se dan esos lineamientos, ¿no? Que se dio en el año 2015 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y bueno, también se dice acá que el fiscal puede pedir o incoar un requerimiento de sobreseimiento cuando estamos ante una causa de no punibilidad, ¿no? Y al hablar de causa de no punibilidad, pues nosotros nos estamos acá, como nos hemos refiriendo a las excusas absolutorias, que por ejemplo, en nuestro Código Penal tenemos, por decir algunas excusas absolutorias, la prevista en el artículo 406 del Código Penal, donde se dice pues que queda exento de responsabilidad penal si es que hay una persona que eh, tiene una relación tan estrecha con alguien que ha cometido un encubrimiento real, un encubrimiento personal, es decir, encubrimiento real, como conocemos que haya eh, destruido, desaparecido objetos o efectos de un delito, o un encubrimiento personal cuando haya sustraído a una persona de la acción de la justicia o del cumplimiento de una pena. Si es que quien realiza estas conductas tiene una relación estrecha, cercana,
con la persona que ha realizado el delito, entonces hay una excusa absolutoria, ¿no? Que es la establecida en el artículo 406 del Código Penal. Y bueno, esto, por ejemplo, lo tenemos así, está regulado en este artículo del Código Procesal Penal. Entonces, vamos a suponer que hay un caso donde el fiscal formaliza una investigación preparatoria por encubrimiento real contra una persona a la cual se le imputa que escondió el arma con la cual su esposo, escondió el arma con la cual su esposo le disparó y le causó lesiones a una persona, y escondió el arma con la finalidad de evitar su incautación por parte de la policía, pero luego pues esto se determina durante las diligencias que ella tenía escondida el arma en su domicilio, en su dormitorio, y se le hace la incautación del arma y se lo procesa, ¿no? Sin embargo, durante las diligencias preliminares, su versión de ella que era esposa, vamos a suponer, del, del investigado o su conviviente, no estuvo plenamente acreditada, ¿no? Por lo que el fiscal formalizó la investigación preparatoria. Sin embargo, con mayor tiempo en la investigación preparatoria, y es un ejemplo, vamos a suponer que el fiscal requirió la partida de matrimonio, se agenció de la partida de matrimonio, o en todo caso, se actuaron diligencias con las cuales se acredita que, si bien es cierto, esta persona no era casada con la persona a la cual buscó favorecer con escondiendo el arma, sin embargo, pero sí han sido convivientes, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias, incluso, pues, si no son casados, pero son convivientes, hay una relación acá estrecha que amerita o justificaría, se puede decir, su accionar, por lo que mérito el artículo 406 del Código Penal, pues, estaría exento de responsabilidad. Entonces, si esto se presenta durante la investigación preparatoria, si esto se acredita durante la investigación preparatoria, el fiscal pues podría pedir también el sobreseimiento respecto a esta persona, respecto a la cual formalizó la investigación preparatoria, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, ya que estamos tratando este tema, que, por ejemplo, era muy conocida esta excusa absolutoria prevista en el artículo 208 del Código Penal, donde se decía que no son reprimibles los hurtos, las apropiaciones, las defraudaciones y daños sin perjuicio del pago de la reparación civil que se causen los cónyuges, los excónyuges, los convivientes, los ascendientes y los descendientes, ¿no? Eso, como conocemos, está establecido así en nuestro Código Penal, artículo 208, con una excusa absolutoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mediante decreto legislativo 1323 se ha agregado un segundo párrafo a este artículo 208 del Código Penal, donde se señala actualmente que no se aplica la excusa absolutoria, no se aplica la excusa absolutoria cuando estos hechos que acabamos de manifestar se realizan en un contexto de violencia contra la mujer o contra integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado respecto a esta excusa absolutoria, que todavía está regulada en el primer párrafo del artículo 208 del Código Penal, que no son reprimibles hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen cónyuges, convivientes, hermanos, sin perjuicio para la reparación civil. Sin embargo, se agregaba ahí un párrafo que esta excusa absolutoria no se aplica cuando estos hechos de violencia se realizan contra la mujer o contra integrantes del grupo familiar. Bien, un tercer supuesto, en mérito al cual se puede pedir el sobreseimiento, es cuando la acción penal se ha extinguido, ¿no? Y pues nosotros conocemos que nuestro Código Penal se ha regulado también supuestos de extinción de la acción penal. Es así pues que tenemos como supuestos de la acción penal la muerte del imputado. Es decir, formalizada la investigación preparatoria, el imputado lamentablemente fallece, muere, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, el fiscal puede pedir el sobreseimiento del caso, ¿no? Para lo cual tendrá que ejerciarse de la partida de función, sacarla del RENIEC y presentarse en el requerimiento con la finalidad, pues, de que se declare fundado el mismo y se extinga de esta manera el proceso, ya que se extinguió la acción penal y por lo tanto se sobresee el caso, ¿no? Sin embargo, miren, acá hay una casación interesante, que es la casación 666-2018, en la cual la Corte Suprema establece que incluso se puede, dice, de oficio declarar la extinción de la acción penal por parte del juez cuando hay muerte del imputado, ¿no?
Es decir, en esta casación se dice, pero si la muerte del imputado es un hecho tan evidente que basta acreditarse con una partida de defunción, entonces se señala acá en esta casación que el juez de investigación preparatoria, de oficio, incluso sin necesidad de requerimiento fiscal, podría declarar pues extinguida la acción penal, sobreseído el caso por extinción de la acción penal por muerte del imputado, ¿no? Pues todo lo que se dice pues es un hecho evidente que ya no tendría sentido a seguir realizando mayores trámites si es que eso puede comprobarse de manera evidente, ¿no? Lo cual me parece razonable, puesto que el juez puede tener a la mano, no sé, la partida de función o agenciarse, alguien la presentó, entonces, hasta esperar un requerimiento del fiscal, quizás esto demora más, y al menos en esta casación, por ejemplo, se señala que esto podría hacerse de oficio, sin necesidad pues de un requerimiento por parte del fiscal. Bueno, otro supuesto de extinción de la acción penal, pues es la prescripción, ¿no? La prescripción de la acción penal, y sobre esto, pues, como conocemos, es un tema también bastante interesante, de debate, incluso donde se han emitido también acuerdos plenarios, jurisprudencia última, relacionada incluso con el tema de la prescripción y el estado de emergencia, por ejemplo, ¿no? Aquí quisiera también detenerme brevemente, por ejemplo, respecto a eh, que en esta casación 668-2018 que acabo de mencionar hace un momento, que es el Callao, aparte de que se señala de que el juez puede declarar de oficio extinguida la acción penal en caso de muerte del imputado, también se trata un aspecto referente a la prescripción, ¿no? Y específicamente a lo que se establece en el artículo 339.1 del Código Procesal Penal. Como conocemos, en este artículo 339.1 del Código Procesal Penal de 2004, se establece que la disposición de formalización de la investigación preparatoria suspende, ¿no? Suspende, se dice así, el plazo de prescripción, ¿no? Suspende la prescripción, la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, lo que se trata en esta casación es algo importante, ¿no? Y se llega a determinar que, este artículo 339.1 del Código Procesal Penal es una regla material, es una norma material, ¿no? No es una norma procesal, que a pesar de estar establecida en el Código Procesal Penal de 2004, en realidad es una norma sustantiva porque tiene que ver con la prescripción de un delito. Y desde ese punto de vista, se señala acá que esa disposición del artículo 339.1 del Código Procesal Penal, que dice que formalizada la investigación preparatoria, o mejor dicho, que la disposición de formalización de la investigación preparatoria suspende la prescripción, solamente se aplica si a la fecha de la comisión del delito ya está vigente este artículo 339.1 del Código Procesal Penal, ¿no? Es decir, que solamente puede aplicarse esta disposición que señala la suspensión de la prescripción de la excepción penal por la disposición de formalización de la investigación preparatoria, si es que cuando se cometió el delito ya estaba vigente este artículo. Pues si es que no estaba vigente aún, no puede aplicarse esta regla de la suspensión que nos trae el Código Procesal Penal de 2004. Bueno, es una casación interesante que se ha emitido recientemente. Y respecto también a este tema de la prescripción, hay que tener en cuenta el acuerdo plenario 3-2012, en el cual se señala pues que emitía la disposición de formalización de la investigación preparatoria, se suspende el plazo de prescripción, así se señala en este artículo 339. Pero la pregunta es hasta qué plazo, ¿no? ¿Hasta qué tiempo? ¿Por qué tiempo se suspende la prescripción? Y esto no está establecido acá en este artículo del Código Procesal Penal, ¿no? Como conocemos, lo cual motivó que incluso en un primer momento, en el año 2010, en la misma Corte Suprema emitiera un acuerdo plenario donde señalaba que emitía la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Prácticamente decía que ya en realidad lo que se concluye aquí es que ya no había la posibilidad que prescribe el delito, porque se indicaba que, en todo caso, pues, ante los indicios de reveladores de delito, ya, pues, en todo caso, tendría que terminarse el proceso penal. Sin embargo, ante las críticas que se presentaron contra esta interpretación que se realizó en este acuerdo plenario el año 2010, se emitió este acuerdo plenario 3-2012, ¿no? Donde ya se establece, sí, un plazo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República de suspensión de la prescripción al formalizarse la investigación preparatoria. Y en este acuerdo plenario 3-2012 se señala que la disposición de formalización de la investigación preparatoria
suspende el plazo de prescripción por un lapso equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo, ¿no? En la práctica, es decir, una prescripción extraordinaria. Entonces, esa es la regla establecida por la Corte Suprema y que ha venido siendo aplicada incluso en casos recientes, tal es así, por ejemplo, que en un recurso de nulidad o en una casación que se ha expedido también no hace mucho, es que se declara fundada una casación contra una resolución de una sala en la cual no se siguieron estos criterios que se han señalado en este acuerdo plenario y pues se declaró fundada la casación, ¿no? Que se presentó por parte de la Fiscalía. Y finalmente, para terminar con esta parte de la prescripción, también hay un recurso de nulidad que se ha emitido recientemente que tiene que ver con el estado de emergencia y la prescripción, ¿no? Es decir, si el estado de emergencia suspende o no los plazos de prescripción. Y en este recurso de nulidad se ha concluido que efectivamente el estado de emergencia sí suspende la declaración de un estado de emergencia como el que hemos tenido acá en el país por el COVID-19, suspende el plazo de prescripción de la acción penal, ¿no? Puesto que se dice que es razonable, que es proporcional, pues que ante esta circunstancia, ante esta declaratoria del estado de emergencia, que se justifica, puesto que se ha emitido con la finalidad de proteger la salud, no solamente de los sujetos procesales como fiscal, juez, sino también del mismo imputado, del mismo agraviado. Entonces, da esa circunstancia razonable y proporcional en vista que no se han podido realizar diligencias que se suspenda la prescripción por el tiempo en que se declaró el estado de emergencia en el país. Entonces, son algunas resoluciones que se han emitido respecto a la prescripción, que como vemos acá, también pues es un supuesto en mérito a la cual se puede pedir el sobreseimiento, puesto que la prescripción es, como conocemos, un supuesto también de extinción de la acción penal, ¿no? Bueno, y otro supuesto de extinción de la acción penal es cuando, por ejemplo, se expide una amnistía por parte del Congreso, una ley de amnistía por parte del Congreso respecto a determinados hechos que están siendo investigados, y si se emite una ley de amnistía, pues entonces también el fiscal podría pedir requerimiento de sobreseimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta acá que, bueno, y eso a modo de recordar, por ejemplo, con estas famosas leyes de amnistía, que en su momento, allá por el año 1992, la ley de amnistía número 26.479, que fue expedida por el Congreso, mediante la cual se decía que se amnistía a todo el personal militar, policial, civil, que esté siendo investigado por hechos relacionados con la violencia terrorista, ¿no? Por lo tanto, se decía que deberían archivarse las investigaciones, y si es que las personas estaban en los penales deberían salir en libertad. Entonces, al respecto de esto es que, como conocemos sobre ello, a requerimiento de la fiscal de aquella época, la jueza Antonia Sequicuray emitió una resolución inaplicando esta ley de amnistía, señalando pues que esa ley de amnistía vulneraba la constitución política, como era el derecho al acceso a la justicia, a la tutela procesal efectiva, el derecho a la verdad, y sobre la base de eso siguió con la investigación, ¿no? Entonces, solamente como un hecho para recordar de un caso en el cual justamente en base a una ley de amnistía es que se archivaron algunos procesos, en esa época no había requerimiento de sobreseimiento, pero se archivaron, pero que dadas estas circunstancias que esa ley de amnistía implicaba archivar casos de graves violaciones de los derechos humanos. En su momento, pues, la jueza Sequicuray de aquella época inaplicó vía control difuso esta ley y prefirió la Constitución y siguió con el trámite del caso, ¿no? Después vinieron ya una serie de circunstancias que por el tiempo no vamos a comentar aquí. Entonces, pero por una amnistía, en supuesto que no estemos ante graves violaciones de derechos humanos, podría el fiscal pedir el requerimiento de sobreseimiento. Hay que tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, una sentencia emitida en el caso Barrios Altos, ha señalado que son nulas las disposiciones de amnistías, indultos sobre casos de graves violaciones de derechos humanos. Otro supuesto de extinción de la acción penal es pues el derecho de gracia, la cosa juzgada, y en los delitos perseguibles vía acción
privada si es que se produce el desistimiento y la transacción, ¿no? Entonces, en estos supuestos, el fiscal podría pedir el requerimiento de sobreseimiento. Y el cuarto supuesto aquí que se señala en este artículo 344 del Código Procesal Penal para pedir un sobreseimiento es que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Este supuesto, por ejemplo, es un supuesto muy importante porque evita que se realicen acusaciones o se pretenda llevar a juicios por parte del fiscal cuando de antemano se avisora, se puede colegir, se puede apreciar que ese caso en juicio oral no va a obtenerse una sentencia fundada, ¿no? A diferencia del anterior Código de Procedimientos Penales, en que se llevaba muchos casos a juicio oral, a ver realmente qué pasa, y que se tenían, por ejemplo, las famosas acusaciones por imperio de la ley de aquella época. Ahora se busca con este supuesto que cuando ya pues no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos y no hay elementos de convicción suficientes para obtener una sentencia fundada en juicio, el fiscal podría requerir el sobreseimiento, ¿no? Vamos a ver que esto tiene que ser cuando se dice, es algo evidente, palmario, puesto que, como vamos a ver luego, hay una casación en la cual se señala que si hay duda respecto a si el hecho se ha producido o no y la responsabilidad del investigado, no se puede dar el sobreseimiento. En ese caso de duda tiene que pasar el caso a juicio. Eso lo vamos a ver luego. Pues bien, entonces vemos en esta parte los supuestos de sobreseimiento que se regulaban en ese artículo 344 del Código Procesal Penal de 2004. Tenemos esta casación 181-2011 Tumbes. Bueno, en realidad se señala acá lo que se entiende por el sobreseimiento. Se dice que es aquella figura mediante la cual el órgano jurisdiccional que conoce un proceso da por concluida su tramitación sin emitir una decisión final sobre el fondo del problema. No se pronuncia respecto a si el imputado es responsable o no de las imputaciones que pesan en su contra al haber concurrido las causales contenidas en la norma procesal penal. En este caso, son las causales justamente que acabamos de mencionar hace un momento. Entonces, vemos que esta casación se ocupan del sobreseimiento, sobre lo que consiste el sobreseimiento, que se hace en base a lo establecido en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Luego tenemos esta casación 760-2016, la libertad, que tiene relación con lo que manifesté hace un momento. En esta casación, en el fundamento 20, se señala que no se puede sobreseer en etapa intermedia un proceso penal cuando haya elementos de convicción que generen duda, ¿no? Haya una duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado, que exige, por lo tanto, que el caso pase a juicio oral con la finalidad de que sea en el juicio oral donde pueda esclarecerse si se produjo el hecho, si es responsable imputado, etc., ¿no? Entonces, esta es una casación en mérito a la cual, pues, se señala si hay elementos de convicción, hay duda en realidad que, por ejemplo, el imputado sea responsable. Anteriormente, en un primer momento antes de casación, en algunos casos se han estado sobreseyendo por la duda algunos, algunas investigaciones ante el requerimiento del fiscal, ¿no? Decía, bueno, acá con los elementos que tengo, no hay elementos de comisión suficientes, bueno, habría una duda, pero la duda favorece al reo, se sobresee, ¿no? Eso han habido casos, se han conocido casos. Sin embargo, con esta casación, lo que se dice es que si en un caso hay elementos de convicción, pero hay duda realmente que el investigado, por ejemplo, sea responsable, no se puede acá sobreseer ese caso en etapa intermedia. A pesar de existir duda, tiene que pasarse a juicio oral para que sea en juicio oral donde se dilucide, se esclarezca definitivamente pues, los hechos que se están imputando al investigado, ¿no? Entonces, en caso de duda, no se puede sobreseer en etapa intermedia, sino tiene que pasarse al juicio oral para que sea en juicio oral donde se determine respecto a la comisión del delito o la responsabilidad penal del imputado, ¿no? Esto ha generado comentarios, ha generado críticas, también seguramente ustedes tienen su posición al respecto, puesto que algunos dicen que esto lo que está haciendo es nuevamente que pasen muchos casos al juicio en los cuales de antemano se sabe que no se va a obtener una sentencia fundada, ¿no? Pero bueno, en todo caso, queda para el debate, para los comentarios, para la investigación respecto a este tema. Bien, bueno,
Acá, ¿qué es lo que debe tener el requerimiento de sobreseimiento o cuáles deben ser las características del requerimiento de sobreseimiento? Debe estar debidamente fundamentado. Al requerimiento de sobreseimiento debe acompañarse la carpeta fiscal. Luego de presentado el requerimiento de sobreseimiento, el juez corre traslado de ese sobreseimiento a los sujetos procesales por el plazo de 10 días. Los sujetos procesales, dentro del plazo de 10 días, pueden formular oposición a la solicitud de archivo en el plazo antes indicado, de 10 días, y la oposición bajo sanción de inadmisibilidad debe ser fundamentada, ¿no? Y la parte que se opone, que por general pues, va a ser la parte agraviada, ¿no? La que es perjudicada directamente con el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal, podrá solicitar la actuación de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y medios de investigación que considere pertinentes, ¿no? Entonces, esto que acabamos de mencionar está regulado en el artículo 345 del Código Procesal Penal. Señala acá también ya respecto a la audiencia de control de sobreseimiento que vencido el plazo que tenían las partes de los 10 días que hemos hecho referencia, el juez cita al Ministerio Público y a los sujetos procesales a una audiencia donde se debatan los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. Es decir, en esa audiencia pueden estar todos los sujetos procesales si así lo consideran pertinentes. Esta audiencia es de carácter inaplazable, se instala con los asistentes, ¿no? Es decir, que no es obligatorio para que se lleve a cabo la audiencia de control de sobreseimiento que, por ejemplo, esté el abogado del investigado, no, que, por ejemplo, esté el abogado de la parte agraviada, no, se instala con los asistentes. Necesariamente, sí, obviamente tiene que estar el fiscal, que es el que ha presentado el requerimiento de sobreseimiento, y también el juez de investigación preparatoria. Si están ambos sujetos procesales, así no estén los demás, se lleva a cabo la audiencia, puesto que así se señala en este artículo 345 del Código Procesal Penal. La audiencia se instala con los asistentes. El fiscal sustenta su requerimiento de sobreseimiento y se escuchan los fundamentos de las partes. Plazos. Bueno, estos plazos han sido también agregados al Código Procesal Penal con una modificación que se ha realizado hace un tiempo no muy lejano, puesto que en un principio no estaba regulado en el Código Procesal Penal inicialmente estos plazos, ¿no? Sin embargo, con una modificación se dice ahora que entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo pertinente, no puede transcurrir más de 30 días, ¿no? No puede, entre el requerimiento que presenta el fiscal y la audiencia ya que se realiza y que resuelve lo pertinente, no puede pasar más de 30 días. Es decir, se pone un plazo allí a esta parte de la etapa intermedia que antes no existía. Esto se entiende para las investigaciones simples, puesto que se señala que para las investigaciones complejas o de criminalidad organizada, este plazo no debe exceder de 60 días bajo responsabilidad. Y luego el juez se pronunciará en el plazo de 15 días, ¿no? Y en casos complejos en el plazo de 30 días. Entonces, como vemos, ya se estableció plazos también que se tienen que cumplir en esta etapa intermedia respecto a la resolución del pedido de sobreseimiento, que antes no existían y que mediante una modificación que se realizaba al código ahora sí existe. ¿Qué decisiones puede adoptar el juez? Bueno, el juez puede adoptar 3 decisiones luego del requerimiento de sobreseimiento del debate realizado. En principio, dictar una resolución, un auto específicamente, declarando fundado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal. Es decir, declara fundado y por lo tanto el caso pues se archiva. Esa es una posibilidad que tiene el juez, es decir, el juez concuerda con lo que está pidiendo el fiscal y declara fundado ese requerimiento de sobreseimiento. Una segunda posibilidad que tiene el juez es que si no considera procedente el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal, expide un auto elevando los actuados al fiscal superior para que el fiscal superior analice el caso y decida si ratifica o rectifica el requerimiento del fiscal provincial, ¿no? Es decir, el fiscal superior va a analizar, bueno, obviamente el juez tuvo que sacar su auto acá señalando por qué considera que no es procedente el requerimiento sobre el presidente fiscal. Esa resolución con los actuados lo envía al fiscal superior y el fiscal superior va a analizar el caso y puede también adoptar 2 decisiones. Una es decir, no, pero lo que ha hecho el fiscal provincial está bien, acá está acreditada el supuesto de mérito al cual está pidiendo el sobreseimiento, por lo tanto está bien, yo ratifico ese sobreseimiento, ¿no?
con lo cual pues regresan los actuados y el juez pues tendrá que emitir la resolución correspondiente. Ahora, si es que el fiscal superior considera que el requerimiento de sobreseimiento que ha realizado el fiscal provincial no está basado en alguno de los supuestos del artículo 344 del Código Procesal Penal, entonces podrá disponer que se rectifique el requerimiento, es decir, que sea otro fiscal, y en este caso sí, el caso va a tener que darse a otro fiscal, presente un requerimiento acusatorio, es decir, que rectifique el requerimiento de sobreseimiento presentado por el primer fiscal y entonces dispone que sea otro fiscal, porque así se ha señalado en este artículo que tiene que ser otro fiscal el que tiene que presentar un requerimiento acusatorio. Entonces, todo esto se genera si es que el juez adopta esa decisión de disponer que los actuados se eleven al fiscal superior por considerar que no es procedente el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal. Y la tercera opción que tiene el juez de investigación preparatoria es que si es que la parte agraviada por sí se ha opuesto al sobreseimiento, el juez puede disponer la realización de una investigación suplementaria indicando plazo y diligencias que el fiscal debe realizar, ¿no? Es decir, la parte agraviada ha dicho, pero ¿por qué el fiscal está pidiendo el sobreseimiento? Si acá falta realizar diligencias, falta que se realice esta constatación, falta que se realice una pericia, falta que se cite a declarar a tales testigos, por lo tanto yo me opongo al sobreseimiento que está pidiendo el fiscal. Entonces, como se está oponiendo, si el juez también es del mismo parecer, va a declarar en este caso o disponer la realización de una investigación suplementaria señalando un plazo y diligencias que se deban realizar, ¿no? Al cabo de la el fiscal nuevamente concluirá esa investigación y tendrá que emitir su requerimiento ante el juez de investigación preparatoria que corresponda. Bien, acá se señalan, ya son las 9, voy entonces ya a concluir esta parte, qué es lo que tiene que tener el auto de sobreseimiento. Debe expresar los datos del imputado, la exposición del hecho objeto de investigación preparatoria, los fundamentos de hecho y de derecho, tiene que estar debidamente fundamentado el sobreseimiento. Vamos a ver que tiene el carácter de cosa juzgada, una decisión de sobreseimiento, una resolución de sobreseimiento. La parte resolutiva, con indicación expresa de los efectos del sobreseimiento que corresponde. Tiene carácter definitivo el sobreseimiento, es cosa juzgada. En la resolución se disponen que se levanten las medidas coercitivas, personales y reales que se hubieran expedido contra la persona y bienes del imputado. Y bueno, contra el auto de sobreseimiento procede un recurso de apelación, ¿no? Sin embargo, se precisa que la impugnación no impide la inmediata libertad del imputado a quien favorece. Bien, y para finalizar, una casación 1032-2016 que está referida a la inasistencia del fiscal superior a la audiencia de apelación de un auto de sobreseimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se establece en esta casación? Que si, por ejemplo, un fiscal superior inasiste a una audiencia de apelación respecto a una apelación relacionada con un auto de sobreseimiento, si es que inasiste el fiscal superior, no puede entenderse tácitamente como un desistimiento de continuar con la investigación, ¿no? Lo que pasa es que en algunos órganos jurisdiccionales estaban emitiendo decisiones ante apelaciones que realizaba la parte agraviada de un auto de sobreseimiento, donde el fiscal no había apelado, sino solamente apela a la parte agraviada. El caso subía a la sala penal de apelaciones, y cuando el fiscal superior no se iba a la audiencia de apelación, se estaba pues entendiendo que el fiscal ya estaba desistiendo, estaba haciendo un desistimiento tácito de proseguir con el caso, y sobre la base de eso, pues se emitía una decisión confirmando el sobreseimiento, ¿no? Sin embargo, en esta casación se dice que la inasistencia de ese fiscal superior a una audiencia de apelación de un auto no puede ser entendido tácitamente como un desistimiento de continuar con la investigación, dado que en el artículo 420, el numeral 5 del Código Procesal Penal, así como una directiva 5/2012 del Ministerio Público, le facultan a no asistir a dicha audiencia, ¿no? Entonces lo que se dice acá, a renglón seguido, es que tiene que haber una manifestación expresa del fiscal superior de que se procede el sobreseimiento, pero no solamente por el hecho de no asistir, ya se tenga que interpretar que está desistiendo de continuar, que se continúe con la investigación, ¿no? Entonces,
Si es que el fiscal superior no asiste a la audiencia de apelación, se señala en esta casación que necesariamente la Sala Penal de Apelaciones tiene el deber de absolver las pretensiones de las partes a fin de no vulnerar el derecho a la tutela procesal efectiva de la parte agraviada, la cual tiene un rol trascendente respecto al esclarecimiento de los hechos y existe la necesidad de que se le reconozca la protección frente al delito. Esto es lo que se señala en esta casación importante también. Bueno, y como ya decíamos, culminamos acá diciendo que el sobreseimiento puede ser también pues total y parcial, ¿no? Puede ser total en el sentido que puede dictarse el sobreseimiento respecto a todos los imputados, en el supuesto que haya varios imputados, o puede también ser emitido nada más respecto a alguno de los imputados y disponerse que se prosiga con con el proceso respecto a otros imputados, ¿no? Entonces hay un sobreseimiento total cuando comprende a todos los delitos, si es que hay más de un delito que están siendo objetos del proceso, y a todos los imputados, si es que también hay más de un imputado. Y puede ser un sobreseimiento parcial cuando se circunscribe a algún delito o algún imputado, ¿no? Bien, entonces terminamos con esta primera hora respecto a lo que es la audiencia de control de sobreseimiento. Si es que habrían algunas preguntas o algún comentario, pasaría a escucharlas para poder intentar absolverlas. Gracias. Doctor, esperamos unos 5 minutitos, ¿le parece? Ah, ya, está bien. Muy bien. Para que puedan realizar las preguntas que creen convenientes, o si no, ya continúen. Muy bien. Está bien.
Doctor, bueno, no hay ninguna pregunta en el chat y usted dejó de presentar las diapositivas. A ver, esto, Doctor, acá hay una pregunta. ya, sí. Sí, María Elena Solís Mendoza pregunta, Ya. doctor, ¿podría comentarnos por su experiencia laboral cuánto es el porcentaje aproximado de casos en los que los señores jueces dictan sobreseimiento de la causa con imposición de reparación civil? Bueno, interesante pregunta, como siempre, doctora Marilena, buenas noches nuevamente. Bueno, la doctora Marilena trabajó con nosotros acá en la Fiscalía hace un tiempo, y bueno, por eso la conozco también. Saludo, doctora. Bien, miren, en realidad, por ejemplo, en mi caso, yo no he tenido hasta este momento algún caso en el cual se ha emitido un sobreseimiento y se haya eh, establecido la reparación civil, que como nosotros sabemos, esto sí es posible y sí se ha regulado también así de manera expresa en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Es decir, que se ha señalado que si bien es cierto puede sobreseerse un caso, puede incluso absolverse una persona, sin embargo podría eventualmente establecerse una reparación civil si es que se determina de lo que se ha actuado, de lo que se ha debatido, que hay un daño que se ha causado, ¿no? Esto, por ejemplo, se me ocurre un supuesto en el cual se imputa a una persona haber cometido un supuesto delito de daños, por decir, ¿no? Y como nosotros conocemos en nuestro Código Procesal Penal, los daños se configuran a título de dolo, ¿no? Es decir, no hay un delito o no se configura un delito de daños a título culposo, ¿no? Entonces vamos a suponer que el fiscal formaliza la investigación atendiendo a que considera que hay unos daños dolosos. Sin embargo, lo de la investigación llega a concluir que en realidad no hubo ese dolo y que en realidad los daños se pusieron por culpa, por decir, ¿no? Pero se ha logrado determinar del debate, de la investigación que ha habido, de lo actuado durante la investigación, que efectivamente se vio daños. Pues, ¿no? Entonces, pues, se va a sobreseer el delito de daños, pero podría establecerse una reparación civil, puesto que los daños han sido acreditados, ¿no? Una reparación civil puede ser, no sé, una indemnización por el daño patrimonial que se ha causado. Eso está permitido, se puede hacer actualmente en nuestro Código Procesal Penal. Bueno, yo no he tenido, pero ahora que estoy recordando, un fiscal colega hace unos días me comentó que, por ejemplo, me parece que en un caso de agresión contra integrantes del grupo familiar, el juez había considerado que no se habían producido algunos de los contextos que se vienen aplicando, ¿no? Para considerar que se comete delito de agresión, contexto de responsabilidad, de confianza, de poder. Entonces, había determinado que efectivamente sí había existido una lesión, pero dado que no se daba estos contextos, se absolvió a la persona. Sin embargo, me comentó mi colega que en ese caso el juez sí había establecido una reparación civil a la parte agraviada, ¿no? Lo había absuelto, pero había establecido una reparación civil. Pero entonces, creo que son mínimos los casos, no podría decir, doctora María Elena, un porcentaje, pero son mínimos, pero quizás cada vez vayan a poder ir dándose más, ¿no? Este tipo de decisiones, cuando pues en los casos se acredite que ha existido un daño, a pesar de que se haya absuelto a la persona, ¿no? Que es una posibilidad que sí está establecida en nuestro Código Procesal Penal. Bien, doctor. Creo que ya puede continuar. Muy bien, gracias. Entonces, no sé si no están viendo las diapositivas, creo, ¿no? De ahorita voy a Sí, ver si. sí Sí, se de está control de viendo. presunción. ¿Sí? Eh, sí, dice convenciones probatorias. Ah, ya, ya. Entonces, un momentito, a ver, por Ujú. favor. Ya. Bien, entonces, vamos a ver ahora el tema de control de acusación, que bueno, nos hemos pasado un poquito con el control de sobreseimiento, 10 minutos, pero entonces vamos a tratar de avanzar para concluir
a la hora establecida. Ahora es domingo, supongo que están sumamente cansados también ya para iniciar mañana una jornada semanal nueva, ¿no? Entonces vamos a hablar de la audiencia de control de acusación, que también es una audiencia que no estaba regulada en el anterior Código de Procedimientos Penales, sí está ahora, y que tiene por finalidad en realidad que los casos que pasan a juicio oral pasen con la finalidad de que en el juicio oral se debatan ya pues temas de fondo, es decir, sobre la responsabilidad o no de la persona a quien se le está imputando la comisión de un hecho delictivo, y se evite, como se hacía antes, que en juicios orales muchas veces se esperaba para presentar excepciones en el juicio oral, ¿no? Lo cual pues distraía y desnaturalizaba el juicio oral, puesto que imagínense, en un juicio oral se empezaron a debatir cuestiones referidas a estos temas, ¿no? Entonces, ahora lo que se busca es que con esta audiencia de control de acusación es que todos los asuntos que no tienen que ver con el fondo del asunto puedan, en todo caso, debatirse hasta en esta etapa intermedia, hasta en esta audiencia de control de acusación, ¿no? Y también se busca que la acusación que realice el fiscal sea una acusación que cumpla con los requisitos formales establecidos en el Código Procesal Penal. Entonces, es una audiencia, considero, muy importante que se establece en este Código Procesal Penal y de similar manera, como decíamos hace un rato, concluida la investigación preparatoria, dentro del plazo de 15 días, pues el fiscal tiene que decir si acusa sobre sede, ¿no? 15 días en investigaciones simples, 30 días en investigaciones complejas. Si es que luego de este espacio de reflexión el fiscal decide acusar, entonces la acusación debe tener algunos requisitos formales. ¿En qué artículo del Código Procesal Penal están establecidos esos requisitos formales? Están establecidos en el artículo 349. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe tener la acusación? Según lo que ha señalado el legislador en este artículo 349, los requisitos que debe tener la acusación son los siguientes. En principio, los datos de identificación del imputado, ¿no? Es decir, pues que deben señalarse los datos de identificación del imputado. ¿Y cuáles son esos datos de identificación? Son los que están establecidos en el artículo 88.1 del Código Procesal Penal, que son, pues acá, a ver, dice, nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, se señala aquí también, si lo hubiere. Bueno, eso es un tema que discutible, ¿no? Atendiendo a que, como veíamos en la clase pasada, imagínense un sobreapodo que de repente se considera que afecta a la dignidad del investigado, entonces podría por ahí cuestionarse que se está afectando su dignidad, que en su momento podría haber sido de repente hasta una tutela de hecho. Pero bueno, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real y procesal, principales sitios de residencia anterior, así como nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y las personas con quien vive. Entonces, estos datos son los que tendrían que consignarse en la acusación para identificar e individualizar debidamente al imputado, en este caso ya acusado. También, luego, la acusación debe tener una relación clara y precisa del hecho atribuido al imputado, es decir, qué se le está imputando. Por decir, si es que se le está imputando un delito de homicidio, tendrá pues que especificar si esto tiene que ver con la imputación suficiente, que también hemos visto en clase pasada, tanto el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y el aspecto probatorio, ¿no? Es decir, de manera completa. En este caso, hechos con circunstancias, pero en este caso específicamente los hechos, ¿no? En este caso específicamente los hechos, en esta parte que se le imputa, es decir, qué pasó, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un homicidio, a quién se mató, cuándo se mató, cómo fue que se produjo la muerte, con qué instrumento, con qué medio, en dónde, cuál sería el móvil, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que estar en los hechos en materia de imputación. Asimismo, tiene que colocarse las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores al hecho. También tiene que ir, entonces, estas circunstancias en la acusación. Y se precisa acá que si hay hechos independientes, separados, debe entonces que detallarse cada uno de ellos. Luego también la acusación debe tener los elementos de convicción, ¿no? Los elementos de convicción que han llevado al fiscal a presentar esta acusación contra la persona contra quien se siguió la investigación. Otro elemento que debe tener la acusación es la participación que se atribuye al acusado, es decir, pues sí, se le atribuye tener la participación de autor, de coautor, de cómplice primario, de cómplice secundario, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que precisarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, sin embargo, este grado de participación puede ser
materia incluso de ser variada por parte del juez en la sentencia, sin necesidad de una desvinculación, que eso ha sido materia también de precisión en base a un acuerdo plenario y casaciones recientes de la Corte Suprema, donde, por ejemplo, el fiscal en la acusación ha considerado que una persona es, por decir, autor. Sin embargo, el juez en la sentencia, sin necesidad de desvincularse, ha considerado que es coautor, ¿no? Entonces, esas circunstancias se han dicho que como los hechos se han mantenido inalterables, esta circunstancia el grado de participación podría, en todo caso, variarse incluso en la sentencia sin alguna necesidad de desvinculación. También en la acusación debe precisarse la relación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Es decir, si es que hay alguna circunstancia, por ejemplo, como tentativa, tendría que precisarse en este acápite de la acusación, decirse que el delito no se ha consumado, que ha quedado en un grado de tentativa. También, pues, debería precisarse si es que, por ejemplo, hay una responsabilidad restringida, es decir, pues que la persona a quien se ha imputado la comisión del hecho tiene más de 18 o menos de 21 años o más de 65 años de edad, ¿no? Entonces, eso tiene que precisarse también, lo cual tiene que ver con la pena también, ¿no? Puesto que, como conocemos, se ha establecido en nuestro Código Penal que ante una circunstancia de responsabilidad restringida se puede disminuir, pues, la pena por parte del juez, ¿no? Y que incluso en base a casaciones de la Corte Suprema, de manera reiterada se ha señalado que esta debería ser por debajo incluso del mínimo legal, y se ha señalado que también esto tiene que hacerse en todos los delitos, ¿no? Lo cual también ha generado debate, puesto que si revisamos el artículo 22 del Código Penal, ustedes pueden ver ahí que en realidad se habla eh, de la responsabilidad restringida, pero se dice que hay un número de delitos en los cuales se señala que no podría reducirse la pena por considerarse que son delitos graves, ¿no? Como el caso de tráfico ilícito de drogas, como el caso de violación sexual, robo agravado y otros delitos graves. Sin embargo, la Corte Suprema en diversas casaciones ha señalado que ese artículo que hace esa diferenciación entre determinados delitos en los cuales se podría disminuir la pena por responsabilidad restringida y otros no, vulnera el principio de igualdad. Y por lo tanto, es que determina que eso, al vulnerar el principio de igualdad, es anticonstitucional y los jueces deberían, pues, en todos los supuestos, ante casos en los que los investigados tengan esos márgenes de edades que acabamos de mencionar, aplicar la responsabilidad restringida a una disminución de pena, ¿no? Lo cual realmente también genera seguramente comentarios, críticas, porque, o bueno, comentarios, ¿no? De críticas constructivas, obviamente, en el punto de vista, desde el punto de vista que se está haciendo esto sin hacer un control difuso, ¿no? Porque al final lo que se está acá inaplicando es el artículo 22 del Código Penal, porque ahí claramente se establece que en determinados delitos, que los acabo de mencionar, no procede disminuir la pena por responsabilidad restringida. Sin embargo, en base a casación a la Corte Suprema se lo está haciendo porque se considera que se afecta el principio de igualdad, pero se lo está haciendo sin aplicar el control difuso que debería hacerse, pues, cuando, como conocemos, un juez considera que una norma legal atenta contra lo dispuesto en la Constitución y deciden aplicarlo. Esto, como conocemos, está regulado en el artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, en el cual se establece como un deber del juez, pues, en aplicar una norma que considere contraria a la Constitución, pero tiene que haber una debida fundamentación, incluso hay requisitos diversos que se han señalado que tienen que cumplirse, eso debe ser también como última medida, tiene que buscarse una interpretación conforme a la Constitución en principio, entonces, pues, bueno, en todo caso es un tema también de debate. Otro requisito que debe tener la acusación es que se señale el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias, ¿no? Esto es fundamental también en la acusación, ¿no? Y eso tiene que ver con la imputación suficiente, puesto que ya vimos que están los hechos hace un rato, ahora la calificación jurídica, es decir, cuál es el tipo penal en el que se le dice que se encuadra la conducta que se está atribuyendo al acusado, ¿no? Y esto tiene que tenerse cuidado porque, como decíamos también en sesiones anteriores, a veces se dice, bueno, artículo 108 del Código Penal, artículo 297 del Código Penal, pero estos artículos tienen varios incisos, y incluso en varios incisos o numerales, incluso hay hasta diferentes agravantes, ¿no? Como en el caso del homicidio calificado, en el artículo 108, por ejemplo, se regula algunas modalidades agravadas, como son, por ejemplo, que se cometa
el homicidio con crueldad, con ferocidad. Y esto está, por ejemplo, en el numeral 3 del artículo 108. Si yo pongo artículo 108, numeral 3, así nomás a secas, pero en el numeral 3 hay crueldad o alevosía, dice, ¿no? Crueldad o alevosía. Y en el numeral 1, por ejemplo, dice ferocidad, codicia, lucro por placer. Entonces, si coloco nada más numeral y no preciso cuál de estas modalidades que están aquí es, pues no estaría cumpliendo también con la imputación necesaria. Entonces hay que tener en cuenta este aspecto que tiene que precisarse de manera específica, incluso el supuesto que se está, en el que se está encuadrando el hecho que se le imputa al acusado, ¿no? La cuantía de la pena, también fundamental, pues básico en la acusación, para lo cual tienen que seguirse las reglas del artículo 45 del Código Penal, que como ya conocemos, pues se ha determinado ahí que para determinar la pena se tiene que hacer, pues, hay un procedimiento que se regula en el artículo 45, establecer primero la pena es abstracta, luego ya concretizarla en base a la determinación por los tercios, ¿no? En base a una circunstancia atenuante y agravante se va a determinar la pena en el tercio intermedio, tercio inferior o tercio superior. Entonces, en base a esa metodología es que tiene que determinarse la pena que se va a solicitar al acusado. Otro elemento que debe tener la acusación es el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, tercero civil y la persona a quien corresponda percibir. También es fundamental, y esto también debe estar debidamente fundamentado. Es decir, debe precisarse ahí qué tipo, por ejemplo, de daño es el que se ha causado a la parte agraviada y respecto al cual se está pidiendo la reparación civil. Entonces, esto también tiene que ser en materia de una idea fundamental, si estamos ante un daño patrimonial, un daño moral, respecto al cual se pide la reparación civil. Eso tiene que fundamentarse en esta parte de la acusación. Y luego se dice que tiene que, pues, precisarse los medios de prueba que ofrezca el fiscal para la actuación en la audiencia, ¿no? Es decir, se precisarán ahí los testigos que se están ofreciendo, precisándose su dirección y respecto al hecho concreto que va a declarar, indicando pues entonces nombres, domicilio y los puntos sobre los que ha de recaer sus declaraciones y exposiciones. En el caso de documentales se hará una reseña de los medios de prueba que se ofrezcan. Bien, entonces estos son los requisitos que debe tener la acusación, ¿no? Necesariamente toda acusación tiene que cumplir estos requisitos. Son requisitos formales de obligatorio cumplimiento. Y justamente en esta audiencia de control de la acusación se va a verificar que la acusación presentada por el fiscal tenga estos requisitos. Esa es una de las finalidades de esta audiencia de control de la acusación, como vamos a ver luego. En esta casación 247-2018 ANCAS, en el fundamento segundo, se señala que la acusación ha de ser expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados, es decir, relatarse el hecho como lo vería un observador imparcial. La acusación debe ser precisa, determinada o específica, con niveles razonables de concreción y clara. Debe ser comprensible respecto del hecho y del delito que se formula. Y también, cuando se trata de varios imputados, debe indicar, en cuanto sea posible, el papel desempeñado por cada uno de ellos. Entonces, en esta casación vemos cómo se establece algunas disposiciones o reglas que debería tener la acusación, que están relacionadas en realidad con lo que se señala en este artículo 349 del Código Procesal Penal respecto a los requisitos que tiene, ¿no? Pero sí se incide en que tiene pues que hacerse una precisión determinada o específica con concreción y que sea clara la acusación. Que no se utilice términos vagos, indeterminados, sino que tiene que ser preciso, claro, los términos que se utilicen en la misma. Entonces dice acá, por ejemplo, que en el apartado fáctico, si bien debe ser completo, todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo, tienen que señalarse las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado y de manera específica, aunque no exhaustiva. No se requiere, se señala en esta casación un relato minucioso, detallado, pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de los elementos fácticos que obren en las diligencias de investigación, ¿no? Entonces no se dice acá que, por ejemplo, los elementos de convicción no hay necesidad pues de transcribir, por ejemplo, la totalidad de la declaración de un testigo, ¿no? Sino que en todo caso podrá pues hacerse un resumen o manera concreta de la parte que se considere importante y fundamental de esta declaración. Bien, respecto al control de acusación, hay este acuerdo plenario 6/2009 de la Corte Suprema, donde se señala pues que en la audiencia de control de acusación
que se realice en la etapa intermedia hay dos fases, ¿no? Hay dos fases. Una primera fase, que es una fase escrita, que está conformada por el traslado que realiza el juez de investigación preparatoria de la acusación a las partes, a los sujetos procesales, y una parte o fase oral, que ya es la misma audiencia de control de acusación, ¿no? Entonces se señala ahí que hay esas dos fases. Y se dice también, pues, que es de obligatorio cumplimiento realizar un control de requerimiento fiscal de acusación, justamente eso es lo básico de esta etapa intermedia en este aspecto, y el juez de investigación preparatoria tiene que realizar un control de legalidad de la acusación, es decir, tiene que verificar los presupuestos legales de la acusación, es decir, que se cumpla con los presupuestos establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal, es decir, los elementos que debe tener la acusación. Y se habla acá en este acuerdo plenario que hay un control formal de la acusación. Y este control formal de la acusación puede hacerse de oficio por el juez, es decir, no hay necesidad de que la parte, alguna de las partes, por ejemplo, la parte del abogado del investigado pueda cuestionar que falta algún requisito formal de la acusación. No, se señala aquí en este acuerdo plenario que este control formal puede hacerse de oficio por el juez. Entonces, el juez tiene que verificar que la acusación que ha presentado por el fiscal reúna los requisitos que acabamos de ver hace un momento. En caso de defectos, ¿qué pasa? Si es que, por ejemplo, vamos a suponer que se verifica que no se ha precisado la reparación civil, que no se ha precisado la circunstancia de modificatoria de responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa ante ese hecho? Ante ese hecho, lo que el juez de investigación preparatoria va a hacer es eh, devolver la carpeta al fiscal, ¿no?, con necesaria suspensión de la audiencia, siempre y cuando, pero dice acá, siempre y cuando esto se requiere un nuevo análisis del Ministerio Público, puesto que si hay determinadas circunstancias que podrían solucionarse en la misma audiencia, se la haría allí. Si no, pues si es que hay necesidad de hacer un nuevo análisis del Ministerio Público, se tiene que devolver la carpeta fiscal para que se haga ese análisis. Luego de este control formal de la acusación, que implica en realidad analizar que la acusación tenga los requisitos formales del artículo 349 del Código Procesal Penal, ya se pasa a esta segunda etapa, que es el control sustancial de la acusación. Y este control sustancial está referido a que el juez, incluso de oficio también, el juez de investigación preparatoria, puede verificar si se presentan alguno de los supuestos para sobreseer el caso, ¿no? Es decir, miren, entonces acá vemos, hace un rato vimos la audiencia de control de sobreseimiento, la cual se realiza cuando el fiscal pide el sobreseimiento. Sin embargo, incluso cuando el fiscal ha pedido o ha requerido o ha presentado un requerimiento acusatorio, también el juez, incluso de oficio, puede verificar si se presentan algunos supuestos de sobreseimiento que se señalan en el artículo 344 del Código Procesal Penal, a pesar de que el fiscal haya presentado una acusación. Y esto es lo que se denomina el control sustancial de la acusación. De tal manera que el juez puede sobreseer el caso si los requisitos de sobreseimientos que se establecen en el artículo 344 del Código Procesal Penal son patentes, son palmarios, son objetivos, son evidentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y esto por decir, ¿no? El fiscal presentó una acusación, pero es evidente que se da alguno de los supuestos del artículo 344 del sobreseimiento, como que la acción penal se ha extinguido. Entonces, el juez de investigación preparatoria de oficio, al ser esta circunstancia evidente, objetiva, palmaria, podría, pues, en este caso, sobreseer el caso, en base al control sustancial de la acusación que se establece en el Código Procesal Penal. Entonces se señala también en este acuerdo plenario que el control formal y sustancial de la acusación no es posible ejercerlo conjuntamente, sino tienen que hacerse sucesivamente, ¿no? En principio tiene que hacerse el control formal, que hemos visto es verificar que la acusación tenga los requisitos legales. Pasado ese control formal, el juez dice, sí, se ha verificado acá que esta acusación tiene los requisitos formales, ya se pasa al control sustancial, ¿no? El control sustancial, en el control sustancial de la acusación, según este acuerdo plenario, deben analizarse 5 elementos: el elemento fáctico, que los hechos hayan sucedido, que se le atribuye al imputado; el elemento jurídico, es decir, pues que los hechos sean delictivos, es decir, sean considerados como delito; el elemento personal, que tiene que ver con el tema que la persona que se le imputa haya cometido el hecho, que se mantenga vigente la acción penal; los presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal;
y los elementos de convicción suficientes a los que hemos hecho referencia hace un momento, ¿no? Es decir, que haya suficientes elementos de convicción que vinculen al acusado y que haya elementos para decir que se va a obtener una sentencia fundada en juicio. Entonces, esto es lo que tiene que analizarse en este control sustancial por parte del juez de investigación preparatoria. Hay un artículo importante acá que recoge el tema referido a que la acusación solamente puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, lo cual tiene que ver pues con el principio acusatorio. Es evidente que no se puede acusar a una persona respecto a la cual no se dispuso la formalización de la investigación preparatoria respecto a él, tampoco se puede acusar respecto a hechos que no están considerados en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Sí se señala acá que en la acusación puede hacerse una distinta calificación jurídica a la considerada en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Sin embargo, en este último supuesto se debe respetar el principio acusatorio, es decir, que tenga que haber una identidad esencial de los hechos investigados y de los acusados y una homogeneidad del bien jurídico protegido. Así señala en este acuerdo plenario 6/2019. Entonces, lo importante es que los hechos se mantengan, no se atribuyan otros hechos diferentes, y así pues que, si bien es cierto, vamos a suponer que en la disposición de formalización de la investigación preparatoria se imputaba a una persona haber cometido un delito de hurto agravado, sin embargo, al momento de acusar, el fiscal podría imputarle un delito de robo agravado. Estamos acá ante una homogeneidad de bien jurídico, estamos ante el bien jurídico del patrimonio, y las personas son las mismas, los hechos son los mismos, lo único que se está cambiando es la calificación jurídica, entonces esto sí se puede realizar. O también de manera de que primero en la formalización se le imputa robo agravado y luego se le imputa hurto agravado, también puede realizarse, ¿no? Se establece también pues que se podría realizar una calificación alternativa subsidiaria por parte del fiscal, ¿no? Sin embargo, esto ha sido materia de precisión también en esta casación 790/2018, en donde la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que en realidad lo que se regula acá es la posibilidad no de una calificación alternativa subsidiaria, sino de una calificación subordinada, ¿no? Es decir, que en realidad se dice acá eh, que cuando, bueno, lo que se regula en este artículo 349 es que en la acusación puede señalarse una calificación principal, pero sin embargo también podría, alternativamente o subsidiariamente, se dice ahí, podría señalarse una calificación del hecho que permita calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no puedan probarse en juicio oral los hechos relacionados con la calificación principal. Si no resulta, no se puede probar, por ejemplo, que la persona cometió un homicidio calificado, sin embargo, el fiscal puso una calificación alternativa de homicidio simple, entonces si no se puede eh, probar el homicidio calificado, pues sí se podría analizar el tema del homicidio simple, ¿no? Entonces, en base a esta disposición del Código Procesal Penal. Pero lo que se señala en esta casación de la Corte Suprema, se dice que en realidad no se ha regulado acá lo que es una tipificación alternativa subsidiaria, sino acá lo que se está regulando es lo que sería una tipificación subordinada, ¿no? Atendiendo a lo señalado en el artículo 87 del Código Procesal Civil, donde se dice que una pretensión subordinada o eventual es aquella que pasa a discutirse cuando la pretensión principal no ha podido ser acreditada, ¿no? Y eso es lo que en realidad se dice se regulado en este Código Procesal Penal. En todo caso, se ha hecho esa precisión en esta casación, que en realidad lo que se estaría refiriendo acá el legislador de manera, en realidad ya correcta, se dice es de una calificación subordinada, más no una calificación alternativa. ¿Qué pueden plantear las partes en el plazo de 10 días de notificar la acusación? Es decir, ya, el fiscal presenta su acusación, el juez de investigación preparatoria corre tras la acusación, y las partes tienen pues también 10 días para, dentro de esos 10 días, decidir qué plantear, ¿no? ¿Y qué es lo que pueden plantear las partes? Luego de esos 10 días, pueden plantear lo siguiente: observar la acusación fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección, si es que consideran que faltan algunos de los requisitos del 349 del Código Procesal Penal, deducir excepciones y otros medios de defensa, si no han sido planteadas con anterioridad o se fundan en hechos nuevos, solicitar la imposición o revocación de medidas de coerción o actuación de prueba anticipada, pedir el sobreseimiento, instar la aplicación, si fuera el caso, de un criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio, más no una terminación anticipada, ¿no? Entonces, esto es lo que pueden plantear las partes, además de ofrecer pruebas para el juicio. Pueden presentar sus testigos, sus peritos, sus documentos, así como objetar la reparación civil, reclamar su incremento de extensión
plantear otra cuestión que tienda a preparar el juicio. Entonces, esto es lo que pueden hacer las partes, ¿no? Acá hay un tema que sí consideraría yo tratarlo brevemente, sobre la posibilidad de realizar una terminación anticipada en etapa intermedia. Como conocemos, cuando se inició el Código Procesal Penal, entrar en vigencia de manera paulatina en diversos distritos fiscales, en realidad sí se estaba realizando terminaciones anticipadas en etapa intermedia, ¿no? Sin embargo, posteriormente, en base a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la República que dijo que no podía hacerse terminaciones anticipadas, que dejó de aplicarse, ¿no? Aunque, por ejemplo, el juez, el profesor y juez Taguada Pilco, incluso en resoluciones que viene emitiendo, pues se está desvinculando de este acuerdo de la Corte Suprema, incluso si viene o venía aplicando cuando se desempeñaba como juez provincial, terminaciones anticipadas en etapa intermedia y daba sus fundamentos por los cuales consideraba que debería realizarse las mismas, ¿no? Y yo también, bueno, considero que en realidad sí debería posibilitarse la realización de terminación anticipada en etapa intermedia, ¿no? Porque hay casos en los cuales, por A o B motivos, durante la investigación preparatoria, no, el investigado, el abogado no planteó la terminación anticipada, pero muchas veces las quiere plantear y realizar en etapa intermedia. Y bueno, ahora pues no se la está haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá en Cajamarca no se la está haciendo y creo en otros distritos fiscales también. Yo creo que en todo caso, si es que sería necesario, por ejemplo, que se haga una modificación legal, a pesar de que, como digo, incluso el profesor Taboada Pilco lo ha aplicado sin necesidad de modificación legal, pero en todo caso, modificársela este artículo del Código Procesal Penal para establecerse que podría realizarse terminaciones anticipadas en la etapa intermedia, ¿no? Incluso, y eso considero yo que quizás hasta podría establecerse que, por ejemplo, si es que el investigado se somete a una terminación anticipada durante la investigación preparatoria, se le reduzca una pena hasta un cuarto, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque está aceptando los cargos al inicio nomás del proceso, en la investigación preparatoria, con lo cual está ahorrando tiempo, esfuerzos a los sujetos procesales, al fiscal, por ejemplo, ¿no? Regularse que, por ejemplo, sí, el acusado con su abogado quieren someterse a una terminación anticipada, pero ya durante la etapa intermedia, también se debería posibilitar, pero ya no con una reducción de pena de un cuarto, sino con una reducción menor de pena, ¿no? Que podría ser un sexto. Y posibilitar también que en juicio oral también se dé la conclusión anticipada con una reducción de pena, pero no en un séptimo, sino en un octavo, ¿no? Bueno, eso como una propuesta o unas ideas que podrían darse, considero yo, lo cual permitiría incentivar que, bueno, se busquen terminaciones anticipadas durante la investigación, cuando se le reduzca más pena, posibilitarse también terminación anticipada en etapa intermedia, pero con una reducción de pena menor a que si se hubiera hecho en investigación preparatoria, y la conclusión anticipada del juicio oral también permitir una reducción de pena como ahora se viene realizando, pero también en una cantidad menor a la que se reduce en etapa intermedia de investigación preparatoria, que puede ser un octavo, ¿no? Bueno, eso a nivel de una idea que considero permitiría de repente incentivar que se realicen terminaciones anticipadas a nivel de investigación, que por ejemplo acá en Cajamarca prácticamente han desaparecido ya hace tiempo que no se plantean terminaciones anticipadas, en mi caso, por ejemplo, por parte de los abogados, y la verdad que ya la terminación anticipada en investigación preparatoria ya no las tenemos, ¿no? Bien, en esta casación 53-2010 Piura se señala que las observaciones a la acusación deben hacerse por escrito en el plazo de 10 días, ¿no? Entonces, se establece acá que si, por ejemplo, alguna de las partes plantea una observación en la acusación, tiene que hacerla por escrito en ese plazo de 10 días que tiene. Y se indica acá que no puede ser posible de modo alguno que tales observaciones sean formuladas recién en la audiencia preliminar de control de acusación sin que hayan sido planteadas por escrito, ¿no? Puesto que se señala que esto afecta el derecho a la igualdad de armas respecto a los actos postulatorios del fiscal, porque recién el fiscal en la audiencia se va a enterar de lo que está cuestionando la parte que en ese momento se le ocurre presentar alguna observación, ¿no? Entonces dice que debería hacerse por escrito entre el plazo de 10 días para que en todo caso el fiscal pueda, antes de ir a la audiencia contra la acusación, ver qué observaciones están realizando y en base a la igualdad de armas pueda prepararse también para hacer el debate correspondiente, ¿no? Esto es lo que se señala en esta casación 53-2010 Piura. Las convenciones probatorias, un aspecto también muy importante y que lamentablemente no se dan mucho, al menos acá, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Entonces,
Por las convenciones probatorias, los sujetos procesales pueden proponer, se dice en ese artículo 354 del Código Procesal Penal, los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, ¿no? Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. Es decir, por ejemplo, eh, esto se produce cuando, por decir, ¿no? Vamos a suponer que se está imputando a una persona haber cometido un delito de uso de documento público o privado falso, ¿no? Que ha ingresado acá en la SUNAR una solicitud adjuntando una escritura pública que es falsa. Entonces, durante la investigación preparatoria, el investigador viene y dice, sí, bueno, yo ya, si con una pericia se ha determinado que ese documento es falso, está bien, yo, bueno, ya lo he determinado con una pericia que es falso, pero lo que yo estoy acá debatiendo es que yo no sabía que ese documento era falso. Es decir, yo no conocía, a mí me encargaron que venga a presentar acá a la SUNAR, a la oficina de la SUNAR Cajamarca, ese documento, me lo encargó Juan Pérez, yo lo vine, lo presenté, no pensé, no sabía que era falso, simplemente lo presenté. Claro que ahí queda registrado que yo he sido el que ha presentado ese documento. Entonces, esta persona se le inicia un proceso por uso de documento público falso, ¿no? Entonces, el fiscal realiza su acusación y obviamente en su acusación tiene que ofrecer sus medios probatorios, dentro de ellos va a ofrecer seguramente el examen del perito, y quien va a tener que ir a juicio a exponer y explicar el informe pericial en el cual concluye que el documento, esta escritura pública es falsa, ¿no? Pero acá, por ejemplo, se podría, si es que la tesis del acusado es que él no sabía que el documento era falso, es decir, él no cuestiona, él no se opone o no cuestiona esa pericia que determinó que el documento era falso, sino lo que él está alegando como su argumento de defensa, que él no sabía, no conocía que el documento era falso, pero conviene que ese documento es falso, porque hay un perito y que reconoce que, pues, si ha dicho que es falso, no quiere él oponerse a eso. Entonces, por ejemplo, si es que estamos ante esta circunstancia, por ejemplo, el juez podría proveer, y las partes también, considero yo, en la audiencia de control de acusación, esta convención probatoria. Es decir, que este hecho respecto a que ese documento público, como es la escritura pública, es falsa, se realice respecto a eso una convención probatoria, ¿no? Es decir, que se dé por acreditado eso, ¿para qué? Para que ya no se tenga que ir ese perito a juicio oral, a exponer, a explicar su pericia, porque sobre eso no hay debate, sobre eso no hay controversia. Entonces, lamentablemente no se realiza, y eso sí, creo que tenemos que hacer una mea culpa eh, todos los sujetos procesales, porque yo creo que eso ayudaría mucho a que se solucionen más rápidos los procesos y se vaya, por ejemplo, en este caso que estoy planteando, simplemente a juicio para debatir respecto a si el acusado sabía o no sabía que ese documento era falso. Respecto a la falsedad, ya eso está aprobado, ya no va a ser materia de debate en juicio, ¿no? Entonces yo creo que ahí debería incidirse en promover las convenciones probatorias a nivel de etapa intermedia. Aquí en Cajamarca, por ejemplo, en algunos juzgados de juzgamiento, se están incluso a nivel de juzgados de juzgamiento al inicio del juicio oral, preguntarse a las partes si hay determinados hechos que consideran se pueden dar por probados, a pesar de que en el Código Procesal Penal no se regula que en el juicio oral puede hacerse, sin embargo se viene realizando, ¿no? Lo cual me parece que es positivo, porque al final considero que es innecesario pues ir a debatir algo que las partes no han cuestionado, que están de acuerdo, que no hay controversia al respecto, ¿no? Sin embargo, también esto podría merecer en todo caso una modificación en el Código Procesal Penal, ¿no? Para poder establecer que a nivel de juicio puedan también promoverse convenciones probatorias, ¿no? Bien, ya casi para finalizar, que también casi estamos ya sobre la hora, como decíamos también, con una modificación que se realizó al Código Procesal Penal, ahora hay plazos también para el desarrollo de la audiencia de control de acusación. Así se señala que el juez fija día y hora para la audiencia, el plazo no es no menor de 5 ni mayor de 20 días de presentados los escritos de partes o vencido el plazo para ello, ¿no? Entonces, se presentó requerimiento de acusación, el juez de investigación preparatoria corrió traslado por 10 días a las partes y ya se señala acá que en un plazo no menor de 5 ni mayor de 20 días de presentados los escritos por las partes o vencido el plazo para ello y no lo han hecho, se tiene que realizar ya la audiencia de control de acusación, ¿no? Un plazo no menor de 5 ni mayor de 20 días. Se señala acá que en esta audiencia es obligatoria la presencia del fiscal y el abogado defensor del acusado. La audiencia tiene carácter inaplazable.
Y bueno, se señala acá pues que instalada la audiencia se da pues participación al fiscal, a la defensora del actor civil, al acusado, al abogado del acusado y el tercero civilmente responsable para que se realice el debate. Se debaten las cuestiones planteadas y pertinencia de la prueba ofrecida. ¿Se puede modificar o aclarar o integrar la acusación en la misma audiencia? Sí, lo posibilita el artículo 351.3 del Código Procesal Penal, siempre y cuando, ¿no? Se dice acá, en lo que no sea sustancial, ¿no? Puesto que si es un asunto sustancial, como vimos hace un momento, se tiene que devolver la carpeta al fiscal para que haga la subsanación correspondiente en el plazo de 5 días. Bueno, ¿qué decisiones se pueden adoptar en la audiencia preliminar? El juez va a resolver inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo se faculta acá que por lo avanzado de la hora o complejidad del asunto pueda resolver en el plazo de 48 horas improrrogables. Si hay necesidad de un nuevo análisis del Ministerio Público, se vuelve la acusación por el plazo de 5 días. En los demás casos, el fiscal en la misma audiencia podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que considere pertinentes, con intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificada, aclarada o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el fiscal. Esta casación es importante también, la casación 450-2017 Huánuco, en la cual se señala que el juez de investigación preparatoria no puede devolver la acusación fiscal para que se adecue un tipo penal, por considerar que la calificación jurídica no corresponde a los hechos planteados. Este es un tema importante porque en este caso, el juez de investigación preparatoria devolvió la acusación al fiscal, señalándole que la calificación jurídica que había realizado el hecho, el juez decía que discrepaba con la calificación jurídica, decía, no, lo que tú estás calificando acá está mal, no, yo te devuelvo para que cambies la calificación, le dijo el juez al fiscal, ¿no? Entonces, a raíz de eso se generó un incidente que llegó hasta la Corte Suprema, imagínense, por eso ha sido una casación, y pues acá lo que se dice en esta casación que eso no puede darse, ¿no? Es decir, que el juez de investigación preparatoria puede devolver la carpeta fiscal, sí, cuando hay defectos relacionados con defectos formales, pero no puede devolver la carpeta diciéndole, te devuelvo la carpeta porque la calificación que tú estás realizando, señor fiscal, la calificación que tú estás realizando no es la correcta. Eso no puede hacerse porque si se hace eso y se dice en esta casación, esto genera una nulidad absoluta puesto que se está vulnerando el principio acusatorio, porque al final es el fiscal el que tiene que calificar el hecho y en todo caso plantear la calificación jurídica de su acusación, no el juez. Entonces, desde ese punto de vista, el juez de investigación preparatoria, no, porque luego sí podemos ver que en un juzgamiento, el juez de juzgamiento le puede advertir, y eso está regulado al fiscal, que hay una calificación jurídica diferente, pero eso está regulado en el código ya, pero en la etapa de juzgamiento, pero no en el caso del juez de investigación preparatoria. Entonces se dice que si se hace esto, se viola el principio acusatorio, por lo tanto el debido proceso. Y también se viola pues el derecho de eficacia de los procedimientos establecidos en el código, ¿no? Entonces, una casación importante a tener en cuenta para este aspecto específico que podría presentarse en una audiencia de control de acusación. Bueno, si se plantean excepciones o defensas, el juez expedirá en la misma audiencia la resolución correspondiente, declarando fundada o infundada la excepción o la defensa que se ha planteado, y pueden presentarse apelaciones, lo cual no impide la continuación del procedimiento. En etapa intermedia puede dictarse de oficio también el sobreseimiento a pedido del acusado su defensa, cuando se presenten los supuestos establecidos en el artículo 344 del Código Procesal Penal, siempre y cuando resulten evidentes, como ya hemos señalado, los supuestos palmarios, etcétera, haciendo tingencia que, como ya hemos indicado, si hay duda de que si el hecho se ha producido la responsabilidad del imputado, no se puede dictar sobreseimiento en etapa intermedia, sino que el caso debe pasar a juicio oral. Eso se ha establecido en esta casación 760-2016, la libertad. Luego, finalmente, en la audiencia de control de acusación que se hace, luego de haber hecho el control formal, el control sustancial, se pasa a la etapa de la admisión de medios de prueba, ¿no? Entonces, ya se pasa a analizar los medios de prueba que ofreció el fiscal, analizar su pertinencia, su conducencia y su utilidad, y de ser así, van a ser admitidos para que sean actuados en juicio. Se señalan acá algunos temas en concreto respecto a la actuación testimonial o práctica de peritaje, especificar el punto que será materia de interrogatorio, el problema que requiere explicación. La resolución del juez admitiendo o no los medios de prueba presentados por las partes no es recurrible, ¿no? Es una decisión inapelable. Sin embargo, las partes pueden reservarse el derecho para ofrecer nuevamente los medios de prueba al inicio del juicio oral en mérito a lo que se establece en este artículo 373.2 del Código Procesal Penal. Se indica también que las resoluciones sobre convenciones probatorias no son recurribles, son inapelables,
Y en el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieron por acreditados, los medios de prueba necesarios para considerarlos probados. Y finalmente, pues ya se concluye esta audiencia de control de acusación con la expedición del auto de enjuiciamiento por parte del juez de investigación preparatoria, ¿no? Entonces, en este auto de enjuiciamiento tienen que estar el nombre de los imputados, de los agraviados, el delito en materia de acusación fiscal, precisándose el artículo, y también las tipificaciones alternativas o subsidiarias, o como se señala en la casación de la Suprema, subordinada, ¿no? Los medios de prueba admitidos y convenciones probatorias si es que ésta se ha realizado, la indicación de partes constituidas en actas, en la causa, y la orden de remisión de los actuados al juez encargado del juicio oral. Y se señala finalmente que el plazo que tiene el juez de investigación preparatoria para remitir los actuados al juez de juzgamiento es un plazo de 48 horas, o mejor dicho, tiene que remitirse los actuados dentro de las 48 horas de notificar el autoenjuiciamiento al juez de juzgamiento, ¿no? Que puede ser un juez unipersonal o un juez colegiado, según la gravedad de la pena del delito que se está acusando, ¿no? Entonces, esto es lo que, bueno, hemos tenido que presentar respecto a lo que es la audiencia de control de acusación. Justamente hemos terminado, entonces, con 5 minutos antes de las 10 para, si es que hay alguna pregunta o algún comentario, también buscar, pues, intentar responderlas. Les agradezco a todos y a todas por su atención. ¿Están ahí? Maritza. Me dice Maritza que no le han activado el audio, que no puede hablar, no se vayan entonces a ir todavía. Creo que hay unos problemas al respecto, pero en todo caso, no sé, yo espero no hay problema para ver si hay alguna pregunta, algún comentario relacionado a lo expuesto mientras activen el audio también de Maritza. Ya, doctor, acá estoy. Doctor. Sí, sí, estoy aquí. Estaba esperando nomás, estaba diciendo que te han apagado el audio, dice, o te han Sí, activado el sí, micrófono. me han silenciado. Bueno, no sé entonces, Mm, pero acá en estos minutitos entiendo que deben estar cansados, cansadas, pero sí, ay, fin de semana. así es. Bueno, al parecer, doctor, no hay ninguna pregunta, ningún comentario. La, bueno, mayoría están registrando su Salía ya. salida. Ujú. Sí. Bueno, Bueno, muy bien. doctor, agradecerle de parte del Círculo de Estudios, mi persona especialmente, por tomarse este tiempo en estos 3 días y dictar el curso, este módulo del curso, que ha sido creo que de provecho para todos. Y nada, doctor, desearle muchos éxitos en su vida profesional, personal y demás. Que Dios le bendiga, doctor, y un gusto tenerlo acá con nosotros y espero que no sea la primera y última vez, ¿no? Muy bien, encantado. Muchas gracias a ustedes, nuevamente a los organizadores de este diplomado, a todos los y las participantes. Yo encantado de, si es que me invitan nuevamente, poder compartir estas ideas, que la verdad nos ayuda también a nosotros al escuchar sus preguntas, a sus comentarios, a poder también eh, apuntarlas para poder estudiarlas y poder esto, en su momento también, pues tomar alguna decisión con aspectos de nuestro trabajo, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, que tenga, bueno, un muy buen inicio de semana. Ya estamos conversando igualmente para todos los presentes y les esperamos este fin de semana consecutivo, ¿no? Muchas bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.